Muy bien, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la Comisión A24, titulada Publicaciones, Diseño y Política Editorial. Mi nombre es Andrés Laguna Tapia. Voy a ser el moderador esta tarde y tengo un enorme gusto de recibir a los colegas con los que vamos a colaborar. Para comenzar, quiero leer el guión de la presentación, darles la bienvenida a esta 15ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza bajo el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas, que son la formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan a cabo adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación para que luego se publiquen en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, actividades de difusión y proyección como este congreso y la red de investigadores en diseño, a la que invitamos que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta posgrado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En ese sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y la comunicación. En ese marco, doy inicio a la comisión A24, como les decía antes, titulada Publicaciones, Diseño y Política Editorial. Bien, quiero agradecer a todos los expositores que nos acompañan ahora. Voy a dar la palabra a la primera exposición, que va a estar a cargo de Ibar Federico Anderson, de la Universidad de La Plata, de Argentina. Su disertación titula Educación, Diseño e Investigación en América Latina, parte 2, la continuación del libro sobre diseño industrial y educación de las escuelas técnicas secundarias, escrito por diseñadores de la República Argentina. Estimado Andrés, Ibar, Ibar sí. todavía no se encuentra. Si Ah, querés, lo dejamos para el último y pasamos con el que sigue. genial. Entonces, vamos a seguir, por favor, con la siguiente, que es Ángel Giovanni Arias Camacho, del Instituto Superior Tecnológico Babayó en Ecuador, y su ponencia titula Revista Gastronómica para promover los platos típicos de las provincias de los ríos en Ecuador. Ángel, Hola, hola, claro que sí. Déjame activar un poco la cámara y iniciamos. Mil disculpas. perfecto. Recordarte Ya. solamente, Ángel, que tienes cerca de 10 minutos para la exposición y Ok, ya, agradezco mucho por listo. tu participación. Gracias. Iniciamos entonces. Ok, doy inicio, ¿verdad? Cuando quieras. Ok, perfecto. Déjame poner pantalla completa. 5. ¿Estoy mostrando la pantalla o aún no? Todavía no. Todavía no. Ok. ¿Y ahí? Ahora sí. Ok, y si la hago pantalla completa, ¿me verificas, por favor, si la ven todos? La ven todos. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, el día de hoy, mil disculpas por el ruido externo. El día de hoy traigo a, a la presente congreso el siguiente tema de realización de actividades académicas e investigaciones. Dentro del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo se está creando o se está promoviendo las participaciones con estudiantes de diferentes actividades y proyectos con la finalidad de promover el turismo eh, o resaltar la economía a nivel local o a nivel provincial. En esta ocasión se trató el año anterior de realizar o conseguir
datos acerca de platos típicos o comida gastronómica cultural de cada provincia de la ciudad o de la provincia en donde yo resido, que es Los Ríos, Ecuador. Aquí he tratado de graficarlo para ubicarnos en en el mapa a nivel mundial, en donde está ubicado el país de Ecuador, dónde está ubicada la provincia de Los Ríos y cuántos cantones tiene esta provincia. La provincia de Los Ríos tiene 13 cantones, de los cuales estos 13 cantones, o la característica económica principal, está basado en la agricultura, está basado en productos como el banano, el plátano, el guineo, el choclo, el cacao y el café. De allí la gran afluencia de ríos que cuenta la provincia toma el nombre de capital fluvial del Ecuador o la provincia de Los Ríos en donde yo resido. Dentro de esta presentación, de este proyecto, se ha considerado de que los platos típicos o la comida o el factor gastronómico atrae el turismo o atrae a investigadores a conocer la cultura de cada provincia o de cada cantón o de cada país. He tratado de ubicarlo por cada cantón. Entonces, se ha investigado acerca de qué es lo que existe actualmente como cultura gastronómica en el país y encontré una página en donde chefs o personas que se dedican a la gastronomía han elaborado a nivel de Latinoamérica varias fotografías de platos típicos que ellos consideran que representan a cada país. En base a esa referencia, nosotros nos pusimos a investigar el grupo de investigación de acá del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo y mencionar de que no solamente existen esos platos que se muestran allí. Y comenzamos a tratar de abarcar cada cantón y abarcar cada puesto o cada localidad en donde nosotros asumimos, de acuerdo a referencias de cada localidad, de cuál es considerado un plato típico en X, Y, Z cantón. Entonces, nos apoyamos con estudiantes, los cuales los invitamos a que vayan a consultar dentro del cantón donde ellos vivían, donde ellos residían, cuál, cuáles ellos consideraban, o en ese cantón, en esa ciudad, quién era considerado o quién se atribuía el, el creador o el fundador o el dueño de X, Y, Z receta. Entonces, los platos se repiten en varios cantones, inclusive en varias partes de acá del país, y comenzamos con esa investigación. Y miramos dentro de las gráficas varios platos conocidos acá en Ecuador, como seco de chivo, seco de gallina, el bollo de pescado, el mauro con queso, empanadas de carne, leche de soya y demás. Dentro de las entrevistas que se han realizado, se ha determinado una por cada cantón para poder recopilar una reseña histórica de cada una de las huecas culinarias o de los platos típicos que ellos manifiestan tener. Estos datos netamente están basados bajo observación de campo, debido a que no hay una documentación específica de que tal familia o tal apellido es el autor de X, Y, Z receta. Entonces, de allí se limitó, por así llamarlo, la búsqueda de la información dentro de las recetas, porque cada persona o cada cantón hacía lo mismo, pero variaba
yo qué sé, en su receta le ponía un poquito de más, o le ponía más al plato que ellos hacían, o viceversa, o le quitaban algo, pero el producto daba igual. Entonces nos quedamos igualmente con la inquietud de cómo profundizar en esta investigación, de poder obtener datos reales de quién realmente es el dueño de X, Y, Z receta. Sabemos que la receta está allí, pero ¿quién fue el dueño? Y entonces no nos quisimos liar más con aquello y dijimos, "Hey, con los datos que tenemos, presentemos la elaboración de la revista". Entonces se trató de crear una, una maquetación dentro de la representación de la provincia de Los Ríos, basado en criterios, basado en observaciones que hemos determinado de qué podemos utilizar para elaborar una portada de una revista. Entonces, primero el naming, el Río del Sabor Provincial, tratamos de que sea un nombre que se asemeje al de la provincia para allí poder guiarnos. Esta revista no está lanzada en el mercado, es netamente académica y de allí se eligió los colores para poder mostrar la representación de la misma. Dentro de la portada, como les había mencionado, tratamos de seleccionar un plato típico por cada cantón y se colocó dentro de una cuadrícula de triángulos, como ustedes lo ven allí, los 13 platos. De allí se fueron ordenando de acuerdo a las composiciones que más o menos se creían que tenían similitudes con los colores de cada textura del plato típico que se había generado y creado. Los lazos de la verde, blanco y verde representan la bandera de la provincia, lo cual se atribuyó como algo representativo o algo tradicional de la provincia. Dentro de la portada se trató de utilizar los lugares más emblemáticos de la representación de cada cantón. Entonces podemos ver que hay 3 iconos en donde están una mazorca de choclo que representa un cantón, una iglesia que representa otro cantón y una torre, que acá le decimos París Chiquito, que representa otro cantón. De allí, esa sería mi presentación de la creación de la revista de platos típicos mostrado a través de la portada. Como les había mencionado, las recetas como tal o las gráficas del plato, mm, algunos me dijeron que no podía mostrarla, pero por ética y moral no los quise mostrar. De allí solo muestro lo que pude tomar con los estudiantes que ellos realizaron dentro de su investigación. Podemos ver un bolón, un tigrillo, como les había mencionado, un encanutado de pescado, que ese está, como les dije, dentro de un sitio web que a nivel mundial cualquiera lo puede ver y puede venir y degustar de aquello. El resto sí tendrían que venir y probar. Eso sería toda mi exposición dentro de la presentación de la revista gastronómica para platos típicos en la provincia de Los Ríos. Muchísimas gracias, Ángel. Seguramente después de las exposiciones en la ronda de preguntas vamos a poder conversar más Claro sobre que sí. este lindo proyecto que tienen en la provincia de Los Ríos, en el Ecuador. Magnífico. Bueno, quiero dar paso, por favor, a los siguientes expositores. Los siguientes expositores son Iván Barbosa, Mónica Cristina de Moura y Ana Beatriz Pereira de Andrade de la UNESP, la Universidad Estadual Paulista de Brasil, con una ponencia que titula Sugerentemente Carne. Muchísimas gracias. Olá, boa tarde. Buenas tardes.
Professora, tá dando para ver? Tá ok, Ivan. O vídeo também? Tá ok. Muy bien. Boa tarde a todos, o meu nome é Ivan, eu sou estudante da Unesp, campus de Bauru. Meu projeto é intitulado Carne, e eu vou falar sobre as relações entre o desenvolvimento de um livro e as questões relacionadas ao design e à memória na elaboração desse material interativo. Fui orientado pela professora Ana Beatriz Pereira de Andrade e pela professora doutora Mônica Cristina de Moura. Bom, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, é distribuída por todo o estado de São Paulo, com várias unidades em vários campos, e o curso de design fica no campus de Bauru. O campus de Bauru tem a FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, que é onde eu estudei, e dentro da faculdade tem o Laboratório de Design Contemporâneo, o Lab Design, que é onde eu iniciei meu processo de desenvolvimento de livro e material editorial. Aqui eu começo falando por que carne. O livro Carne é um material imersivo interativo que traça paralelos entre design e memória. Aqui eu estou analisando principalmente acontecimentos da minha vida pessoal e retratando eles nessa forma de comunicação editorial. Eu começo o desenvolvimento do projeto a partir da retomada de uma matéria que eu tive em 2019, onde eu fiz um projeto também chamado Carne, mas que agora eu estou elaborando ele para ser um projeto de conclusão de curso. Então, eu estou refazendo um livro que eu já fiz, só que de uma maneira muito mais complexa, completa e com resolvendo falhas que eu acho que teve na primeira versão. Então, esse trabalho começa a partir da matéria de oficina gráfica, também realizada no Lab Design em 2019, e evolui para um projeto de conclusão de curso, agora em 2024, que ainda vai ser apresentado. Eu começo trabalhando no livro, retomando memórias, como eu falei, e aqui eu traço paralelos com partes do corpo. Eu escolhi a palavra carne para ser o título do meu livro e também a base teórica e conceitual, justamente por ser um livro que fala sobre vulnerabilidade e eu me sentir exposto realmente como se fosse um pedaço de carne a ser consumido. A embalagem é uma caixa pintada com uma textura de carne, embalado a vácuo, e ela tem alguns adesivos que remetem a supermercado e açougue como se realmente fosse um produto, um pedaço de carne para ser comprado. Então, eu vou traçando paralelos desde essa questão da textura da carne com o texto denso de memórias que vão desde recordações até momentos mais traumáticos. Aqui no desenrolar do projeto, falando um pouco da estrutura, dos temas e do próprio layout, eu começo com a divisão do livro. Ele é iniciado pelo prólogo, concepção, e termina com o epílogo, decomposição. Então, eu estou trabalhando com esses opostos. E no livro tem 5 capítulos, sendo ele pele, carne, ossos, vísceras e alma. E entre os capítulos eu tenho alguns subcapítulos, né? Então, tem sangue e corpo no capítulo pele, feridas no capítulo carne, o subcapítulo vasos em ossos, nervos e restos em vísceras e mente no subcapítulo alma. Então, eu separei partes do corpo para trabalhar, para fazer paralelos com recordações, traçando com certeza uma linha de pensamento cíclica, né, da vida, por isso concepção e decomposição. Mas os capítulos são tecidos do corpo, então seriam a pele, né, o tecido epitelial, a carne, o tecido muscular, o tecido ósseo, vísceras seria um conjunto de tecidos remetendo aos órgãos viscerais, mais importantes, e alma, que não é um tecido, mas sim um conceito que eu acredito que todo mundo tenha ele, independente de religião, a gente tem essa concepção de que temos uma alma. Aqui ao lado também tem algumas partes do design, como ser de carne e viver de ferro, que é o que abre o livro. O livro também tem algumas texturas, como essa textura de tecido muscular com o texto, essa textura de pele também com o texto, referente a cada capítulo, e também esse outro pedaço do layout em preto, que seria um prefácio do livro, antes dele começar, para dar um tom para a obra que tem esse viés mais visceral, mais denso e que flerta muito com o grotesco. Aqui eu tenho as aberturas de capítulos e também do prólogo e do epílogo. Então, eu tenho, como eu falei, de concepção até decomposição,
passando por pele, carne, ossos, vísceras e alma. E também tem essa composição tipográfica ao canto superior esquerdo, que também já traz todas as divisões principais do livro, que eu escolhi trabalhar, né, sendo esses tecidos. E aqui eu tenho as aberturas de subcapítulos, que são livros pequenos, menores, que se desprendem do livro principal. Aqui eu estou trabalhando com corpo, feridas, nervos, restos, sangue, vasos e mente. Aqui eles fazem alusões a figuras geométricas, justamente sobre seu material de texto que fala sobre memórias e sobre fragmentação do corpo. Eu achei que fica interessante essa questão da fragmentação com as figuras geométricas. E aqui, voltando, a gente tem essas aberturas de capítulo com a tipografia bem grande, preenchendo bastante a página, e em partes também saindo, né, da própria questão do layout, justamente para trabalhar com a ideia do minimalismo, mas também trazendo elementos de textura. Então, acho que fica um equilíbrio bem bacana entre alguma coisa com a página toda preenchida, com várias tonalidades, com textura, equilibrando com elementos mais minimalistas e elementos que ainda assim tem um toque de cor, mas não são tão, né, simples como as aberturas de capítulo, já que os livros de subcapítulos tendem a ter uma identidade um pouco mais própria, por justamente se desprenderem do material principal do livro. Para complementar todo esse trabalho do livro, eu também realizei um ensaio fotográfico, apenas com a parte do livro, né, a caixa do livro, já que como eu ainda não apresentei esse trabalho, ele ainda está em desenvolvimento, o livro ainda não está pronto, ele ainda tem partes para ser ajustadas e finalizadas, mas eu queria realizar um ensaio fotográfico para justamente trazer esse tom do imaginário narrativo, fazendo alusão a um açougue, por isso tem as sopas brancas, esses pedaços de corpos, a própria questão do livro ser um material que ele está embalado a vácuo, com esses adesivos, também tem uma própria tag de preço, que na verdade seria um link para o relatório. Então, toda essa questão da construção desse imaginário do livro, justamente o ambiente branco para remeter a um açougue, mas também a um hospital, a um necrotério, mas além de, acima de tudo, como se fosse alguma coisa de um pensamento dentro da mente. Por isso esse ambiente branco que eu acho que faz alusão e tem signos que levam para várias partes do livro. A gente também, voltando aqui, tem algumas outras fotos dele, como ele nessa cesta de metal, e até aqui na capa também, numa outra visão também, como se fosse um pedaço de carne realmente sendo comprado, como se eu estivesse vendendo memórias e querem, de uma certa forma, uma parte de mim também. Passando aqui novamente pela questão do layout. Esse projeto aqui está em desenvolvimento, mas está sendo quase finalizado. Gostaria de agradecer a oportunidade, também gostaria de agradecer as professoras que têm me orientado e me ajudado a fazer um projeto que eu acho que está sendo muito satisfatório para mim, estou conseguindo chegar em objetivos que eu almejava. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Iván. Seguramente igual vamos a tener más preguntas a lo largo de la sesión, más conversación cuando terminemos la sesión. Pero bien, aprovecho para... Muchísimas gracias nuevamente. Aprovecho para llamar por favor a la siguiente disertante, a las siguientes disertantes, a Diana María Bustamante Parra y Caterín Preciado de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en Colombia, con una disertación que titula Arquitectura entre páginas. Muchísimas gracias por su presencia, Diana y Caterín. Les recuerdo nuevamente, como todos, que tienen cerca de 10 minutos y tienen el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi compañera Caterín Preciado y yo, Diana Bustamante, venimos en representación, como lo dijiste, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
ubicada en Medellín, Colombia, y nosotros hacemos parte de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería y justamente en esta edición del Congreso quisimos participar en esta comisión porque tenemos una experiencia llamada Arquitectura entre páginas. Esto surge a partir de darnos cuenta que el diseño arquitectónico y el diseño editorial tienen muchos puntos en contacto en cuanto a la composición de las formas, los colores, las texturas y el manejo de la profundidad, y que veíamos que esas reglas compositivas que utilizamos para el diseño de los espacios arquitectónicos podían también verse aplicados al diseño editorial y detonar pues ejercicios creativos en los estudiantes. Es por eso que en el año 2020 decidimos crear este grupo que se llama Procesos Editoriales en Arquitectura. Es un grupo que está enmarcado dentro del semillero de investigación del programa y buscamos con los estudiantes hacer ejercicios prácticos, sobre todo a partir de dos componentes que son los contenidos textuales y gráficos, y que eso se puede incorporar o convertir en proyectos de investigación, creación derivados del programa de arquitectura. Básicamente la ponencia la estructuramos en 4 momentos. Lo primero es esto, contarles sobre el grupo de estudio, mostrarles también algunos de las actividades o talleres que hemos realizado, los proyectos de investigación que efectivamente se han derivado del grupo y de allí qué productos se han consolidado de manera ya práctica. El grupo de estudio entonces surge a partir del interés de los estudiantes, no es una cátedra o no es una clase donde se llama asistencia, donde se evalúe, sino es un espacio justamente muy abierto, muy libre, donde buscamos que ellos adquieran esa sensibilidad en la imagen, en el manejo de la imagen, el manejo de la estética, con el fin de comunicar algo de manera intencionada, porque si bien nosotros tenemos una habilidad en la representación gráfica, muchas veces la manera en que comunicamos esas ideas o que las transmitimos efectivamente, pues tenemos que recurrir a elementos del proceso editorial. Dentro de las actividades o talleres, pues en los procesos textuales hemos tratado también de fortalecer que no solamente el estudiante de arquitectura sea bueno representando, sino también escribiendo, poniendo sus ideas, digamos, sobre papel y estructurándolas de una manera adecuada. Y en los procesos gráficos, pues son ya ejercicios mucho más manuales, con pequeños productos editoriales, donde la parte de la tipografía, el color, la retícula, la jerarquía, pues son como unos componentes que siempre les estamos recordando. Dentro de los procesos textuales, por ejemplo, hacemos algunos ejercicios de escritura que tengan que ver con la descripción de unas características físicas de algún espacio o objeto, de cómo eso se puede redactar de manera ordenada, haciendo que las ideas específicas contribuyan a la idea general. Y muy a la manera de Julio Cortázar, hicimos un ejercicio de hojas de instrucciones en donde se podía de manera creativa hacer un escrito de algo que puede ser muy intuitivo, una acción, una actividad, y convertirlo realmente en una narrativa que explicara cómo se abrió una nevera o cómo se subió una escalera, en fin. Y también el ejercicio de escritura jeroglífica, en donde se trataba ya como de hacer ese vínculo del lenguaje textual con el gráfico, tratando de traducir tal vez esos conceptos tal vez más representativos de la arquitectura en iconos. Dentro de los procesos gráficos, pues hemos hecho varios workshops tratando de que esas actividades sean manuales, que no requieran como unos insumos muy especializados o un software o un aula de computadores, sino que la podamos hacer en nuestras mismas aulas de diseño. Y algunos de ellos han sido el taller de sellos a mano y el taller de encuadernación artesanal. En esto no solamente hemos involucrado a los estudiantes del grupo de estudio, sino también a los demás estudiantes del programa de arquitectura para ir también, digamos, irlos involucrando con estos temas. Hemos hecho también ejercicios de diagramación a partir de la identificación en diferentes tipos de publicaciones de la retícula, de que ellos entiendan cómo se compone y qué es lo que une la disposición de estos gráficos e imágenes que vemos en publicaciones. Y se ha hecho también de manera física a partir de un ejercicio casi que de collage. Tenemos textos, títulos, imágenes, franjas de color, y que ellos en un par de minutos, en una hora más o menos, puedan hacer como una composición aplicando todos esos principios de diagramación que les hemos explicado.
Para finalizar esta parte de talleres y actividades, pues las conferencias también han venido complementando sobre mecanismos de protección también de los derechos de autor de las obras, y hemos invitado también editoriales independientes locales para que nos cuenten sobre su proceso editorial. Bueno, y ya nosotros empezamos a trabajar con los estudiantes. A partir de todas estas actividades surgió pues la necesidad de generar unos proyectos concretos de investigación para poder aplicar a las convocatorias pues de la universidad. Entonces, el ejercicio ha sido muy interesante porque los mismos estudiantes proponen algunos temas que los inquietan. En el 2020, como les contaba Diana, nos reunimos con ellos y les preguntamos, bueno, ¿cuál creen que es un producto editorial que es fundamental en la carrera? Y ellos inmediatamente dijeron, profe, nosotros al terminar nuestra ciclo de pregrado necesitamos siempre hacer un libro que es el portafolio académico con todos los procesos que han hecho para luego salir a buscar trabajo, a aplicar a convocatorias. Entonces, generamos una propuesta metodológica para desarrollar esos portafolios académicos de manera que se pudieran fortalecer todos esos procesos editoriales, y que pudieran combinar algo que es muy importante en la arquitectura, que es todo el material textual y gráfico, para poder que pudieran mejorar esos procesos y hacer su portafolio. Y el segundo proyecto que desarrollamos también fue muy bonito porque fueron unos chicos que se acercaron y nos dijeron, profe, nosotras queremos hacer un libro que reconozca las fachadas del centro de Medellín, los ornamentos que se han ido perdiendo con el tiempo, a partir de un alto contenido fotográfico. Entonces, hicimos este proyecto que es Ornamentos y Fachadas, Evidencia Arquitectónica Histórica de la Comuna de La Candelaria en Medellín, donde ellos entendieron que todo esto no era solamente fotografía, sino que lo consolidamos con una información planimétrica, fichas técnicas que pudieran pues apoyar todo el proceso de investigación. Y los productos editoriales que han surgido de allí han sido diversos, porque no solamente pues hacemos como los libros y revistas que son como los más tradicionales, sino que hemos tenido la necesidad de expandirnos bastante desde producción de material multimedia y llegar pues como a otros contextos. Entonces, uno de los principales que siempre pues han sido recurrentes es el libro Resultado de Investigación. Aquí estamos viendo el de la metodología para el desarrollo del portafolio de los estudiantes de arquitectura, que se consolidó como una guía práctica para que tanto estudiantes y docentes lo pudieran aplicar. Entonces, allí vemos que se consolidan todos los pasos a seguir, tanto desde la diagramación, la selección del material, el archivo, la maquetación y finalmente la publicación, impresión y divulgación. Y hemos podido compartir en diferentes escenarios esta guía con otras facultades de la ciudad. Y el segundo libro, Resultado de Investigación, es el de Ornamentos y Fachadas, que se llama La Candelaria, una ventana a la arquitectura histórica de la ciudad, donde también se catalogaron todos estos ornamentos y fachadas en diferentes elementos singulares que contenían. Y luego aparecen ya todas las fachadas, los detalles, la información que complementa las fotografías para poder pues, resaltar estos elementos arquitectónicos del centro. Otro de los productos que han sido fundamentales es toda la diagramación y puesta como ya en limpio de todos estos resultados parciales y finales en los pósters de investigación. Entonces, estos pósters nos han permitido llegar a otros contextos nacionales e internacionales para que los mismos estudiantes pues presenten sus resultados de estos proyectos, pero que en sí mismos el póster pues constituye un producto editorial. Entonces aquí estamos viendo los dos grupos, unos de unas chicas, otros de otros chicos, que han pues como expuesto estos pósteres en diferentes espacios. Esta es una experiencia muy interesante, que es una exposición que realizamos en un espacio de la ciudad, donde presentábamos todo el tema de los ornamentos y fachadas. Entonces el hecho de poder generar estos paneles, hacer todo el montaje, la museografía y exponerlos en la plaza. Y por último tenemos bueno, esta es otra fotografía de la expo. Y también generamos una página web donde ya se ponían en divulgación y socialización todos los contenidos virtuales que apoyaban toda la realización del portafolio académico. Entonces esto se consolidó en una página web.
Dentro de las conclusiones pues a las que hemos llegado, tenemos estas que son como las más representativas para nuestra profesión. El primero es que el diseño editorial es en sí mismo una arquitectura del espacio en dos dimensiones, porque es necesario estudiar la disposición intencionada de todos esos elementos que comunican la idea. Lo otro es que la creación de este espacio académico, de este semillero que hemos creado, ha brindado a los estudiantes la oportunidad de mejorar las habilidades en comprensión y diseño, pues utilizan herramientas como la diagramación, la tipografía y el color para transmitir mensajes arquitectónicos de manera efectiva. Y lo último es que este grupo de estudios se ha convertido en un espacio muy enriquecedor para la formación integral de los estudiantes, pues complementan su aprendizaje teórico con experiencias prácticas y aplicadas. Entonces, por eso es como nuestro gran título, que es Arquitectura entre páginas, porque combinamos estas dos cosas, pues para demostrar que lo uno siempre va como en mucha relación en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Seguramente vamos a conversar más en un ratito, pero nuevamente voy a agradecerles por su participación. A continuación quisiera invitar por favor a Lucas Furio Melara del Brasil para que nos cuente la disertación que titula Cuidar, Educar y Nutrir, experiencias como elementos orgánicos en las escuelas infantiles de Sao Paulo. Lucas, tienes la palabra y tienes cerca de 10 minutos. Muchas gracias. Olá a todos, buenas tardes desde São Paulo. Eu sou Lucas Melara, sou investigador profissional em diseño. E antes de começar, gostaria de agradecer ao decano Karen Echevarria, Roberto Céspedes del doctorado, Adrian Jara, Alejandra e Andrés, que correram essa sessão. Também quero felicitar a minha amiga Nabi Andrade, que cumple 20 anos de carreira acadêmica em Palermo. E eu celebro 10 anos do Congresso de Enseñanza de Diseño. Darei minha ponência em português. Se algo não compreendem, por favor, deixa-me saber. E vou começar falando sobre cuidar, educar e nutrir. É uma celebração muito feliz desses 10 anos apresentar esse trabalho, porque é uma publicação editorial fotográfica que será lançada ainda em setembro, na Bienal do Livro de São Paulo. E eu queria compartilhar com vocês um pouco de como o design consegue se relacionar com questões muito importantes, como a erradicação da desnutrição, especialmente a desnutrição infantil. Então, rapidamente, eu sou mestre em design pela Unesp, estou fazendo aí o início da minha pesquisa no doutorado e o tema é sobre como o design e produtos da cultura conseguem promover aí a proximidade habitável. A proximidade habitável, que é um conceito muito recente do professor Ezio Manzini, não a proximidade por si, mas a contextualização dela enquanto a cidade dos 15 minutos, mas que também acolhe e que também atende essas questões sistêmicas. Então, em termos de referência, a Unesp, que é a nossa universidade, ela é muito capilar no estado de São Paulo, ou seja, ela está em mais de 24 municípios atuando, e aí essas são algumas das nossas unidades. Especialmente o curso de design, como o Ivan falou, nessa mesma tela, ele está localizado em Bauru, mas um fato muito relevante é que ele se articula pelo estado inteiro. Então, de Botucatu, que são cidades próximas, São Paulo, que é onde o recorte dessa fala. Então, hoje eu trago a nossa perspectiva para a cidade de São Paulo, onde a gente tem um campus da Unesp, mas a gente está falando especialmente da Zona Leste, e que é um espaço de discussão para a gente entender como a gente sai de um ponto A das crises sistêmicas e chegar no ponto B de uma realidade diferente, que aí é essa proximidade habitável. O cenário que a gente tem hoje, ele é chamado pelo The Lancet como sindemia, que a sindemia diz sobre múltiplas pandemias acontecendo que dividem mesmo lugar, mesmo tempo.
Ou seja, a pandemia do Covid está relacionada à pandemia de desnutrição, está relacionada à pandemia climática, e o design sistêmico consegue articular essa transição do ponto A ao ponto B. Então, quando eu falo da Zona Leste, esse é o cenário que se apresenta. Essa é uma ocupação, não chega a ser uma favela, porque é muito recente, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de desenvolvimento muito precário e que nessas regiões é característico, há muitos anos, as comunidades resilientes apresentam exemplos de resolução para as necessidades humanas que são muito interessantes e muito complexas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem no cenário a ocupação, a gente tem hortas urbanas, a gente tem a agricultura urbana florescendo de uma maneira muito bonita e muito forte. O que leva ao caso que está sendo analisado nessa publicação. O livro, então, né, se denomina Educar, Cuidar e Nutrir. Ele é o complexo e os valores que estão associados ao CREM, é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que atua nessa localidade para combater a desnutrição infantil, tanto na subnutrição como na obesidade, há 30 anos. E por conta dessa experiência, o CREM foi convidado, durante a pandemia, a prototipar, né, a realizar experimentação e regulamentação de uma lei da cidade de São Paulo, que se chama Escola Mais Orgânica, que fala sobre a obrigatoriedade de 100% de alimentos orgânicos de base comunitária na alimentação escolar infantil do sistema público, ou seja, tudo que é servido na escola até 2026 precisa ser dessa origem, 100% orgânica e comunitária. Essa experiência, ela revela uma ambição muito significativa, especialmente do governo, só que ela originou uma dissertação de mestrado que resume a experiência para outras escolas também passarem por essa transição para alimentação orgânica, porque muitas nem sabem qual é a importância disso. Sabendo que essa dissertação de mestrado ela é técnica, o papel do design é contar esse caso, essa instrução, através das ferramentas que o design dispõe, desde a memória oral até as experimentações gráficas, até a produção, seja fotográfica, audiovisual, e como que esses elementos vão acompanhar o conceito do letramento científico, de fato. Então, se o objetivo é com que 3.200 escolas do sistema público passem a alimentação ser integralmente orgânica de base comunitária, a gente precisa sensibilizar, a gente precisa contar as histórias, as dificuldades que aconteceram e gerar repertório para que as pessoas, então, seja a comunidade escolar ou o corpo diretivo, passe a se adequar a essa regulamentação até 2026. Então, o resultado é uma publicação de 344 páginas aí, né? Estamos fechando o processo editorial, só que, essencialmente, ela já revela um arranjo de cianotipias na revelação fotográfica artesanal, né? No desenvolvimento fotográfico, e também gravuras que foram feitas com as crianças durante esse processo. Além dessas experimentações, ele também conta com 14 entrevistas que vão falar desde as cozinheiras, das agricultoras que fazem parte desse contexto, as mães e as professoras, justamente então para que isso se torne um senso comum e possa sensibilizar essas 3.200 escolas. Um dos resultados, né, já da publicação, então, como eu falei, é o lançamento que vai ocorrer dia 15 de setembro, na Bienal do Livro de São Paulo, mas também um dos produtos originados por aí é uma exposição, uma mostra dessas cianotipias e dessas fotografias que vai acontecer na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece no Rio de Janeiro.
aqui em outubro e que é um evento imperdível nas publicações editoriais. Então, se puderem comparecer em algum momento nesses eventos, vale bastante a pena. Agradeço muito a atenção de todos e muito feliz de estar numa sessão com um tema tão importante. Muito obrigado, pessoal. Muchísimas gracias, Lucas. Indudablemente un tema muy importante, del que seguramente vamos a hablar en un ratito más. Agradecerte nuevamente por tu exposición y por tu intervención. Bien, ahora quisiera pasar, por favor, a los siguientes expositores, que son Carolina Ariza Caguagoe, Luis Antonio Vilanova Ortolani, de la UNESP también de Brasil. Agradecerles mucho. Tienen igual 10 minutos. Su ponencia titula Revista Cuadro a Cuadro, Os Escuadriños como Crianza da Cultura. Muchísimas gracias, Carolina, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Cabagoy y estoy con mi pareja Luis Ortolani. Nosotros vamos a hacer la ponencia en portugués, pero en caso hay dudas, puedes preguntar. Pode passar? Estou começando pela fundamentação teórica. Nós estamos fazendo uma revista que se chama Quadro a Quadro, e ela trabalha como os quadrinhos se relacionam com a criação de cultura, especialmente dentro da cidade de Bauru. As cidades, elas fazem parte da criação de cultura com um papel muito fundamental, porque mais de 50% da população mundial vive em cidades. Coelho, em 2008, fala que a cidade é a primeira esfera cultural do ser humano. E Néstor Canclini, que foi um dos autores super importantes para a nossa fundamentação teórica para essa revista, acredita que o verdadeiro sentido da cidade está no subjetivo, na criação. O que ele quer dizer com isso? A verdadeira cidade está vista nos livros, está visto nos filmes, na música e na arte. Porque é a cidade que realmente é vivida, são experiências das pessoas em como elas se relacionam com a cidade. E esse autor foi muito importante para poder estabelecer uma produção gráfica e a relação que ela tem com a cidade. No caso, para a gente, são as histórias em quadrinhos com a cidade de Bauru em específico. Então, pesquisando um pouco sobre o cenário dos quadrinhos no Brasil, a gente percebe que existe um aumento de publicações e os espaços dedicados a eles, né? Desde bancas até grandes convenções, o quanto isso se tornou uma coisa muito maior, né? E a gente pensa sobre o Carvalho, em 2017, ele pondera por que isso aconteceu, né? A gente pensa que pode ser por causa do avanço da tecnologia, que faz com que os quadrinhos possam ser acessados, né, muito mais facilmente, artistas possam ser mais encontrados também com facilidade. A inserção do uso dos quadrinhos na educação, então eles entraram dentro dos parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, Calvin Haroldo, Mafalda, a gente usa muito os quadrinhos para trazer pautas, para estudar gramática e diversos outros temas, o que valorizou muito os quadrinhos dentro do cenário na sociedade. Gradualmente também tem a validação das histórias em quadrinho como uma produção cultural no mesmo patamar de outras expressões artísticas. Então, assim como temos filmes, música, arte, que são absorvidas de certa forma com certos sentidos, os quadrinhos eles trazem elementos visuais e elementos textuais que juntos eles são absorvidos de uma maneira diferente da dos filmes. E por isso eles estão conseguindo alcançar a sua própria valorização, a seu próprio valor no meio das expressões artísticas. E uma das autoras principais que fundamentou o nosso trabalho foi a Daniela Marino, em 2018, trazendo como as gibitecas, né, como os quadrinhos realmente trazem socialização, trazem trocas importantes e movimentam os espaços. Porque as gibitecas são acervos, né, de quadrinhos que são públicos e que fazem acontecer rodas de conversa, trocas muito importantes, e democratizam realmente as produções culturais, trazendo artistas que são marginalizados, independentes, que trazem as suas vivências dentro da cidade. Isso
muito único o que Nestor Canclini fala, que a experiência da cidade é a produção cultural produzida nela, e que essa é realmente o que traz pensamento crítico, aprendizado de uma maneira divertida, de entretenimento e lazer, mas que também transforma coisas muito importantes. Pesquisando um pouco sobre a cidade de Bauru, a gente sabe que Bauru é uma cidade que está com muito destaque no setor de empreendedorismo, porque é uma cidade com muitos centros acadêmicos, tem 39 centros acadêmicos e cada vez mais uma contagem maior de universitários formados de 2010 para 2017, com um aumento de 22%. E foi percebido que na cidade existem vários eventos ocorrendo nos últimos anos, com essa temática dos quadrinhos. Então, a reabertura da Gibiteca Municipal de Bauru, e outros eventos relacionados, como a Unespcon, que foi realizada um evento da Universidade da Unesp, a Jornada NED do SESC e a Comic Fan Fest em 2023, provando que realmente é um tema que está movimentando a cidade e trazendo uma socialização. E também temos a passagem, por exemplo, de personalidades importantes na criação de quadrinhos, como Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, quando ele teve a segunda filha dele, que é a própria Mônica, que passou por Bauru. Então, tem uma correlação dos quadrinhos com a cidade. E daí surge a criação de uma proposta da revista Quadro a Quadro, com o objetivo de mostrar a importância dos quadrinhos na sociedade, de forma que ela movimenta, estimula senso crítico, compartilha informação, lazer, promove cidadania e divulga artistas independentes, e nesse caso, principalmente na cidade de Bauru. Falando um pouco sobre a metodologia agora, primeiramente a gente queria apresentar um pouco das etapas que a gente desenvolveu. Então a gente teve a escolha do subtema, que seria da relação dos quadrinhos com Bauru. Depois a gente teve a escolha das matérias e a pesquisa de público, que foi uma etapa que a gente precisou para situar um pouco mais quem seriam nossos leitores, como a gente atingiria eles e quais seriam as matérias abordadas no trabalho. Em terceiro lugar, a gente teve a execução do espelho da revista e a identidade visual, onde a gente precisava entender qual que ia ser a proposta imagética da nossa revista e como o nosso espelho seria desenvolvido para poder guiar o que a gente ia fazer. Depois a gente teve a ida aos eventos que a Carolina citou anteriormente, e entrevistas com pessoas da área e do meio e o início da nossa diagramação, que foi meio que fomentando esse maior desenvolvimento do que a gente viria fazer. Realizamos o motion design também para poder fazer um anúncio mais de entretenimento e divertido sobre a proposta. A criação dos textos, edição de fotos e revisão desses textos também foi realizada para a gente conseguir entregar um material bem bacana, bem cuidado e que conseguisse trazer uma coisa bem trabalhada para as pessoas. E também ao final da diagramação, onde a gente acabou arrumando o que faltava, fechando os arquivos, para poder mandar para a gráfica e imprimir por assim a nossa revista. Aqui a gente tem algumas referências que a gente acabou pegando, tanto de diagramação, quanto de espelho, cores e outros elementos. A revista similar que a gente mais se baseou foi a ZUP, que é uma revista nacional que ela tem muita importância porque ela valoriza muito essa questão da arte popular, da arte feita pelos jovens, pelos independentes, por todo mundo, de um jeito descontraído, com folhas diferentes, papéis diferentes. Ela utiliza diagramações muito variadas também, então isso é uma coisa que valoriza muito ela e a gente quis usar no nosso trabalho. A gente teve o espelho, já citado antes também, que ele serviu basicamente como se fosse um caminho para a gente conseguir trilhar o que a gente precisava fazer e as ordens de importância. E a gente foi mexendo nele, mas ele foi se transformando até o final. Aqui são alguns esboços da própria revista, esboços do índice antes de ser finalizado. A gente tem as tipografias, onde a gente utilizou a Latino Gothic em várias variações para poder fazer títulos e subtítulos. A gente utilizou também a Poppins para fazer o texto, para dar um tom um pouco mais divertido e mais descontraído também. E para tipografias secundárias, a gente utilizou a Peckham Press e a June Epset Variable. Nas paletas de cores, a gente tem o branco e o preto como cores principais, que estão presentes em tudo, só que nós temos várias outras cores secundárias que são as divisões de seções. Então, cada seção é dividida de um jeito, com uma cor, onde você consegue entender, só olhando por ela, onde você está situado na nossa revista.
as sessões que foram divididas em entrevistas, em matérias principais, artistas, edição, e a gente acabou utilizando trocadilhos com o próprio nome da revista e temas de quadrinhos para dar um tom mais descontraído ainda para esses leitores. Aqui grafismos que a gente utilizou na revista inteira, e aqui a revista finalizada. A gente teve a gente imprimiu ela na gráfica e tirou fotografias para deixar exposto. Aqui. Aqui é a capa com a logo. A gente também tem o QR Code que leva para a página do Instagram, onde você pode ler algumas matérias digitais em forma de carrossel, ilustrações, o índice finalizado, outras matérias, capas de sessões variadas também, sessões de entrevistas com os ilustradores e quadrinistas, e outros temas sobre política e sobre Bauru em geral. É isso. Agradecer aqui. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, Carolina y Luis Antonio. Por favor, yo creo que vamos a seguir conversando más, como ya les decía, en la sesión de preguntas. Sin embargo, tenemos que seguir con las disertaciones. Los siguientes disertadores son Josefina Leonor Matas Muso y César Trujillo de la Universidad Católica Boliviana y de Argentina. Que tienen una disertación que titula Portafolio SID, Innovación en Diseño, Portafolio en Investigación y Logros. Bienvenida, Josefina. Como todos los disertadores, tienen 10 minutos. Y bueno, y agradecerles por estar acá. Ya, muchas gracias Andrés por la presentación, muchas gracias al Congreso de Palermo por permitirnos presentar este trabajo que surge ante una necesidad de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que tiene que entrar en su proceso de acreditación y para eso necesita mostrar el trabajo de investigación y de interacción social que viene desarrollando durante 5 años. Y por eso que iniciamos recopilando, ¿no?, la información necesaria en forma de flyers, de afiches, etcétera, hasta que se vio necesario convertir todo eso en un portafolio. Ahora le voy a dar la palabra a César, que es el estudiante de la carrera de diseño que ha realizado el diseño editorial de este trabajo y que va a explicar algunos conceptos en relación a la maquetación. Después de eso, yo voy a explicar algunos contenidos del portafolio. Gracias. César, la palabra. Buenas tardes. El portafolio está dividido en 6 secciones distintas, las que se presentarán a continuación. Cada sección agrupa proyectos relacionados por temática y enfoque. Cada proyecto ocupa 2 páginas, en la cual en la página izquierda se muestra la fotografía principal que captura la esencia visual del proyecto. En la página derecha se incluyen las fotografías secundarias que proporcionan detalles adicionales acompañados del título del proyecto, los nombres de los autores y diseñadores involucrados y un resumen conciso que describe el objetivo, la metodología y los resultados del proyecto. La primera sección que tiene el portafolio son los papers publicados. Hasta la fecha se han publicado 21 papers en diversas revistas indexadas como Scopus. Los temas de estos papers se enfocan en la parte de investigación en patrimonio y diseño, iconografía, metodologías, análisis fotográficos, teoría del color, entre otras áreas. En esta sección, cada página presenta el paper junto con un resumen y un código QR que lleva a la página donde está publicado. La segunda sección son los libros publicados. Desde el 2019, la carrera de diseño gráfico empezó con un proyecto importante llamado Anunciando la Alegría del Evangelio, que comenzó con 3 libros que son la colección de misiones franciscanas en Bolivia.
Posteriormente se añadieron más libros a esta colección, llegando a un total de 8 libros publicados, siendo la última el libro de Guardianes del Patrimonio, El Templo de Yarvicoya, publicado el 19 de junio del presente año, y se tiene como plan realizar 2 libros por año, donde la fotografía captura lo mejor de la historia y los detalles arquitectónicos de estos templos. Ahora le paso la palabra a Josefina Matos. Gracias, César. ¿Podés pasar la diapositiva? Bueno, también en el portafolio se menciona de un modo muy resumido un evento organizado por el Centro de Investigación en Diseño, que es el Encuentro de Patrimonio Gráfico. Esto comenzó en el año 2020 con el primer encuentro de patrimonio gráfico en plena pandemia, donde nos conectamos con la red de valoración y protección del patrimonio gráfico de España, la red ibérica, ¿no?, de defensa del patrimonio gráfico, y por medio de este evento hemos podido entrar en contacto con los principales actores dentro de esta red. Bueno, este es un ejemplo del cuarto encuentro de patrimonio gráfico ya realizado de forma presencial el año pasado, en el mes de octubre. Siguiente. También hemos participado en congresos internacionales y eso lo hemos volcado en el portafolio, como por ejemplo este evento del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño de Palermo, al que venimos asistiendo desde el 2017, primero en forma presencial y después de forma online. También participamos en diferentes eventos en lugares en Europa, en América, como por ejemplo en Matera, en Italia. Y también el portafolio presenta los trabajos de investigación e interacción social realizados con otras instituciones, como por ejemplo este trabajo realizado, el siguiente por favor, realizado con la Universidad Uniminuto de Dios de Colombia, en plena pandemia. Este trabajo lo que buscó es ayudar a los trabajadores callejeros, a los vendedores ambulantes callejeros, mediante 3 productos: Postcat, este libro que vemos aquí, y videos. Siguiente. También realizamos un trabajo compartido con la Universidad de La Serena de Chile, en el cual ilustramos leyendas bolivianas y chilenas. Entonces los estudiantes bolivianos diseñaron las ilustraciones de las leyendas chilenas y al revés, los estudiantes chilenos de las leyendas bolivianas. Y este es uno de los últimos proyectos que venimos realizando con la PUC de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre la difusión del patrimonio religioso de San Francisco, en este caso, en Chile y Bolivia. Siguiente. Y para finalizar, el portafolio contiene los principales premios obtenidos tanto por el Centro de Investigación como por algunos investigadores, ¿no? Como por ejemplo esa colección que mostró César al principio de la arquitectura franciscana en Bolivia, ganó el primer premio a la innovación por la Academia de Ciencias de Bolivia. Y también el libro de Misiones Franciscanas en Guarayos ganó un premio, el primer premio de la Bienal de Arquitectura en Bolivia. En definitiva, para concluir, podemos decir que este portafolio sirve como una vitrina para mostrar el trabajo del Centro de Investigación en Diseño, tanto de sus investigadores como de la sociedad científica que lo forma parte, lo que nos permite visibilizar mejor la carrera y lo que se puede hacer en investigación en diseño. La inclusión de los enlaces QR para acceder a las publicaciones facilitan la divulgación y el acceso a los contenidos, lo que puede aumentar el impacto y la visibilidad de los trabajos. Este proyecto editorial demuestra la capacidad de los estudiantes de la carrera para aplicar sus habilidades de diseño en lo que es el diseño editorial,
Y en general podemos decir que este portafolio es una excelente herramienta para promocionar el programa de diseño gráfico de la Universidad Católica Boliviana y destacar la calidad del trabajo realizado por sus investigadores y sociedad científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefina y César, por su exposición. Ahora quiero darle la palabra, por favor, a Guillermo Sánchez Borrero y Claudia Bravo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una disertación que titula La enseñanza del diseño gráfico desde la interdisciplina. Agradecerles nuevamente, ya vamos a poder conversar más en un ratito. Les doy la palabra entonces, Guillermo y Claudia, muchas gracias. Tienen 10 minutos. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto poder compartir en este espacio esta experiencia significativa de aprendizaje sobre la enseñanza del diseño gráfico desde la interdisciplina, que pudimos realizar esta experiencia con mi compañero, el doctor Guillermo Sánchez, y mi persona, Claudia Bravo, y representamos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y bueno, queremos empezar esta tarde con esta frase sobre la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. ¿Por qué? Porque consideramos que es sumamente importante transmitir a nuestros estudiantes ese amor y esa pasión por lo que hacemos. Por lo tanto, este proyecto Lectura para Todos lo trabajamos con estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y Educación Inicial y que buscábamos fomentar la lectura en personas con diferentes necesidades lectoras mediante la adaptación de cuentos originales en un lenguaje sencillo a través de lectura fácil. Un poquito para contarles, a ver, ¿cómo nace este proyecto y cómo lo planificamos? El proyecto Lectura para Todos nace de dos asignaturas dentro la una, que es composición del mensaje gráfico, asignatura de tercer nivel de la carrera de diseño gráfico, y la asignatura de educación inclusiva en la carrera de educación inicial. Por lo tanto, aquí fue sumamente importante mirar cómo dentro de estas dos asignaturas, de estas dos disciplinas y campos del conocimiento, podíamos lograr esta interdisciplinariedad. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos nuevamente. Algo que quiero retomar de lo que estaba conversando ahora Claudia es que hemos trabajado de forma interdisciplinar. Justamente Claudia es pedagoga, es la docente del área de ciencias de la educación y yo en cambio de diseño gráfico. Entonces, todo el tiempo hemos trabajado en conjunto para lograr este proyecto. Además, hay que destacar que nuestro proyecto está basado en una metodología de la enseñanza basado en proyectos integrados, en proyectos y asignaturas integradas, tal manera que incluye un total de 4 asignaturas, 3 de la carrera de diseño gráfico y una de ciencias de educación inicial. Entonces, eso lo hace aún más poderoso y potente a este proyecto. Luego, metodológicamente, partimos desde la metodología del doble rombo o doble diamante, como se la conoce también, del Design Council, y marcamos 4 momentos. Estos 4 momentos que lo marca la metodología permite ir haciendo y desarrollando el proyecto desde la definición de los requerimientos, la definición del concepto de diseño, que tiene que ver con la especificación de aspectos tecnológicos, funcionales, estéticos y de producción, que están basados en la solución de un problema gráfico, por supuesto en un contexto tangible. El contexto tangible es el que explicaba ahora hace un momento Claudia, e incluye definiciones tangibles e intangibles. Luego, el proceso de desarrollo de la materialización del diseño a detalle y finalmente la etapa del testeo, como todo proyecto o como toda metodología proyectual debe tener. Aquí estamos en las primeras etapas, articulados por una pizzita que nos permitía romper justamente este momento académico, ¿no? Entonces podíamos compartir entre todos nuestros estudiantes y todo este proceso de construcción
de la propuesta del cuento infantil, ¿no? Desde la construcción de los cuentos y la adaptación que lo hacían los estudiantes de ciencias de educación inicial específicamente, y la construcción de las ilustraciones, el producto editorial, la composición en el área de diseño gráfico. Para esto también se han considerado dos áreas, fueron algunas más, pero queremos enfocarnos en cuatro que hablábamos dentro del aspecto teórico. El área del diseño para educación, muy trabajado desde el área de Jorge Frascara, del autor Frascara, que hablaba sobre esto, ¿no? De un diseñador lo que tiene que crear es situaciones didácticas. Y por supuesto el diseño social enfocado a grupos vulnerables, como lo explicábamos hace un momentito, en donde podemos encontrar ese lugar para poder desarrollar proyectos diferentes. Asimismo, en el área de la educación inicial, dos aspectos que ahora Claudia les va a contar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy importante considerar que dentro de la carrera de educación inicial nos enfocamos mucho en el aprestamiento a la lectura. Es decir, preparar al niño a la niña para este aprendizaje significativo que recibirá más adelante. Y dentro de ello es sumamente importante considerar el diseño universal de aprendizaje, que es una propuesta, sobre todo, que nos invita a mirar desde el inicio aquellas consideraciones importantes para personas que puedan tener o no alguna necesidad educativa específica o una necesidad especial. Por lo tanto, la lectura fácil es importante porque además no solo nos lleva a entender la lectura, a comprenderla, sino también en un sentido de equidad y justicia dentro de la educación inclusiva es sumamente importante porque es la clave para poder generar conocimiento y sobre todo el conocimiento de lo escrito y de lo que se lee. Muy bien, continuando con este proceso de diseño y de interrelación, además entre nuestras dos carreras, llegamos a este proceso de la ideación, en donde los estudiantes de las dos carreras se juntan para definir cómo se va a adaptar este cuento a lectura fácil y cómo nuestros estudiantes de diseño gráfico además lo van a representar, definiendo requerimientos de diseño como fundamentales como el diseño amigable, un lenguaje accesible y contenido atractivo. Eso incluye pestañas en donde vaya los textos, definición, por supuesto, de los elementos gráficos como el color, la tipografía adecuada para la edad de los niños, y el tamaño del texto, por supuesto, y el concepto gráfico trabajado en conjunto. Es así que llegamos aquí a las propuestas. Claudia, sí. Gracias. Sí, bueno, estas propuestas sobre todo se enfocaron en mirar 3 edades fundamentales dentro del aprestamiento, que son 3 a 4 años, y sobre todo aquí se iba viendo cada uno de los temas que son importantes para trabajarlos con los niños. ¿Qué fue lo más enriquecedor de esto? Era escuchar a nuestros estudiantes, tanto de diseño como de educación inicial, el que podían mirar plasmado todo esto que alguna vez imaginamos, porque todos los educadores siempre construimos muchas cosas, pero de manera muy rudimentaria, pero al juntarnos con el diseño gráfico pudimos ver plasmado. De esa manera, de 4 a 5 años, trabajamos mucho también en el tema de emociones, entendiendo que están en un proceso de autoconocimiento antes de llegar a la regulación emocional. Y el de 5 a 6, sobre todo trabajamos a través de una propuesta del currículo de educación inicial. Tenemos aquí un ámbito de aprendizaje en el que trabajamos la identidad y autonomía. Por lo tanto, esto permitió no solo trabajar en el diseño de los recursos, de los cuentos, ¿no? De una manera linda, dinámica, creativa, sino también de una manera lúdica y didáctica que requerimos los educadores. Acá podemos ver los detalles de los libros, de algunos de los libros que realizaron los estudiantes, de las 13 propuestas que están lanzadas, y podemos identificar
marcados con el logo de lectura fácil, que es un logo ya instaurado dentro del área de educación, y es un aprendizaje además colaborativo que tuvimos entre las carreras, y en donde se marca el texto que tiene la lectura fácil. Este texto, como explicábamos previamente, ha sido ya tratado por los estudiantes de educación inicial con toda la estructura gramatical y de contenido para que nosotros podamos hacer el diseño adecuado. Además, hace que sea inclusivo porque está en el mismo espacio de lectura, tanto la lectura tradicional, por decirlo de alguna manera, con la de lectura fácil en el mismo espacio, en el mismo producto, de tal manera que en verdad sea un producto que incluye a todos los lectores. Finalmente, cerramos el proceso con el testeo y presentación, que es la cuarta parte del modelo de metodología proyectual, donde aquí justamente vemos a Claudia haciendo la evaluación en la clase, en nuestra presentación en aula, con diferentes retroalimentaciones a nuestros estudiantes de diseño gráfico, asimismo los estudiantes sus estudiantes que están aquí a la derecha, que fueron quienes evaluaron al final el producto terminado. Esto no termina ahí, termina en esta presentación que ahora les habla Claudia para ir cerrando. Gracias. Bueno, el impacto que generó este proyecto de aula, ¿sí? Además de los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes, de nosotros mismos como codocentes, ¿sí? Como compañeros, y trascendió. Fuimos invitados por el Ministerio de Educación, particularmente por la subsecretaria de Educación Especializada e Inclusión. Incluso nos acompañó el viceministro para la presentación de estos libros. ¿Por qué? Porque para ellos era muy nuevo el mirar, en primer lugar, que dos disciplinas, que en este caso, dos carreras, diseño gráfico, educación inicial, se junten para trabajar algo de, en este caso, inclusión educativa, que es tan importante, y lectura fácil, porque resulta que en nuestro país todavía no ha sido divulgado o no existen textos que tengan esta forma, ¿no? Para poder trascender y sobre todo para poder compartir la información. Por lo tanto, al momento de llevar ya en escena con nuestros niños, acudieron los niños, el viceministro, la subsecretaria, bueno, los coordinadores también, y pudieron ver, y lo que les llamaba mucho la atención era el nivel de nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? En que teníamos estudiantes de tercer y cuarto nivel, nosotros decimos los chiquitos de la carrera, pero resulta que se veía realmente unos productos profesionales, académicos, y sobre todo que vinculaban al pequeño lector con su mediador, es decir, con el padre, con la madre de familia, y tuvimos también niños, niñas con necesidades educativas especiales en esta invitación, y fue algo sorprendente ver cómo se peleaban por mirar los cuentos, porque algo muy importante que se destaca en estos cuentos es que al ser manipulables, los niños podían jugar con ellos. Había rompecabezas, podían, bueno, después decíamos, claro, podían rayar, pintar, entonces fue muy gratificante mirar esto. Y como decía los compañeros que nos predicieron en las exposiciones, la importancia de mostrar y divulgar nuestras carreras, no solo dentro de la universidad, sino también afuera. Finalmente, cerramos con estas conclusiones. Como decía ahora Claudia, ha sido un camino de aprendizaje enriquecedor entre las dos carreras, un impacto positivo que además se lo pudo validar no solo dentro de la universidad, sino en instituciones más arriba, y genera un futuro prometedor para abrir la posibilidad a nuevos proyectos, y no solo académicos, sino proyectos profesionales, ya que generan un lazo entre nuestros estudiantes para seguir de allí en adelante. Muchísimas gracias, les agradecemos este espacio nuevamente, Claudia y yo, por permitirnos mostrar este proceso pedagógico. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, Claudia, por su interesante exposición. Ya vamos a tener tiempo de conversar un poquito más cuando cerremos la ronda de disertaciones. La siguiente exposición está a cargo de Martín Valenzuela, con quien ya nos conocimos ayer, que está representando a la Universidad de Buenos Aires. Su disertación titula Cuando las apariencias no engañan, la cubierta del libro como mecanismo de marketing editorial. Martín, bienvenido.
Como ya sabes, tienes 10 minutos y después ya podemos conversar de manera más abierta en la siguiente ronda. Gracias, Andrés. Ahí se ve bien, ¿no? Ya puedo arrancar. Cuando quieras, sí, se ve perfecto. Bueno, bien, como contó Andrés, yo di una ponencia ayer que viene a completar esto que traigo hoy. Mi búsqueda y lo que me gustaría contar de mi investigación recorre la lógica de la cubierta del libro desde diferentes perspectivas. Hoy puntualmente me quiero enfocar en como mecanismo de marketing editorial, en esta búsqueda de identificar especificidades discursivas en las cubiertas de los libros, observar algunas constantes y variables ahí, detectar qué lógica identitaria tiene esas cubiertas, pero sobre todo hoy voy a pararme en este lugar de cómo esas lógicas de identidad generan interés en el lector. Esta búsqueda de hacer de la cubierta como un mecanismo de marketing editorial, como entender a la cubierta desde ese lugar. Entonces, para eso voy a hacer un breve recorrido de dónde viene mi investigación, que forma parte de una tesis de maestría en crítica de artes, esto, pero me enfoco en un capítulo puntual que me parece interesante para poner en conversación. Breve recorrido de la historia del libro para llegar a donde quiero llegar, que es el rol actual de la cubierta. El libro desde los orígenes de las tablillas o las tabletas de arcilla, en esta cosa rudimentaria, evoluciona en el rollo y el volumen. Todavía el libro acá en esta búsqueda no tiene ningún elemento protector, no tiene una cubierta que sirva como identificador, sino que el texto y el contenido siendo el rey primario. En el códice o códex empieza a aparecer una morfología similar a la del libro actual, donde empezamos a tener algunas rasgos identificadores que ponen en relieve un libro entre los otros libros, y llegamos a la cuarta época del libro, que es el libro impreso. O sea, en el recorrido histórico estamos todavía en los albores de la imprenta, entonces libro impreso, entendiendo a la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 1440, esto muy, muy lejano en el tiempo, pero empezando a adelantar un poco y siendo más rápido, a principios del siglo XIX la litografía abarata el proceso de impresión, lo que potencia el uso de la ilustración. Entonces acá empiezan a aparecer más recursos que cambian radicalmente la forma del objeto y sobre todo hacen de la cubierta un elemento donde hay posibilidades de hacer cosas, donde ya no es solamente lo nominativo del título, sino la posibilidad de ilustración me genera un segundo elemento. Más adelantado en el siglo aparece la linotipia, que volvemos al interior del libro, pero permite componer con mayor rapidez. Entonces, esto de hacer líneas complejas en vez de tener los tipos sueltos, ayuda a masificar un poco la cantidad de libros que se pueden producir, lo que redunda en la última revolución tecnológica, previo a la revolución digital, que no es donde yo me quiero parar, que es el offset. Y acá lo que pasa, el offset como habilitador de posibilidades técnicas. En esto de la época de las grandes tiradas, la época del cambio de escala, de puedo imprimir fotografía, puedo imprimir a color y sobre todo puedo imprimir cubiertas en tapa blanda. Y aparece el libro de bolsillo. Entonces, en esta era de las posibilidades técnicas, de la diferencia de escala, el libro de bolsillo genera, más allá del cambio de tamaño, la posibilidad técnica de hacer cosas en la cubierta desde la tapa blanda, a menor costo, a mayor tirada, ampliando las posibilidades de más públicos. Entonces, este factor cubierta genera un escenario diferenciador importante, no solo como identificador, sino como posibilidad de comercialización, de marketing editorial, como le digo yo en esta investigación. Entonces, entrando en esta zona de mitad del siglo XX, tenemos la impresión del libro de bolsillo, el cambio de formatos, la masificación del libro, el llegar a nuevos públicos, el de públicos que no accedían a los bienes culturales empiezan a acceder, empezamos a generar un montón de posibilidades. Entonces, traigo algo de la lógica del mercado de los bienes simbólicos de Pierre Bourdieu, esto de la diferencia del libro entre la lógica simbólica, el contenido, lo que hace al libro como tal, y la lógica económica, el libro inserto en un ecosistema, en el mercado de los bienes culturales, porque el libro es un bien cultural que trae un conocimiento, que trae un texto, que trae un contenido, pero también es un bien
económico que se inserta en el mercado de consumo. Entonces, en esa búsqueda de los bienes de consumo, entramos en la lógica de la comercialización y del marketing para empezar a diferenciar un libro de otro. Ya el libro no se diferencia solo por lo que tiene ahí adentro, sino el elemento diseño gráfico se articula como un diferenciador y como más en la lógica de el packaging, en la lógica de que puede tener el póster de una película, en esa lógica de tengo que enamorar, tengo que convencer, tengo que contar, tengo un montón de posibilidades que desde lo técnico ya lo tengo, desde el offset, y ahora entendiendo el libro como un bien cultural y como un bien económico, puedo ir más allá. El marco teórico, un poco que recorre esta investigación, tomo a la cubierta del libro como dispositivo. Tomo la cubierta del libro bajo el marco de las teorías discursivas y el análisis sociosemiótico y sobre todo como elemento paratextual. Voy a ir un poco al detalle con esto. Sobre todo la parte de dispositivo. Tomando la lógica de la cubierta como dispositivo no técnico, sino como dispositivo que habilita el contacto. Este rol de gestor del contacto y como una instancia que regula los intercambios discursivos. Entonces tengo al libro, tengo a la cubierta como el puente entre la producción y el reconocimiento, entre el autor y el lector, mediado por el editor, pero como una instancia que modaliza los intercambios discursivos. Y por la otra cara tengo el rol de la cubierta, el rol del libro, sino de los diferentes elementos paratextuales. Tomando la lógica de Gerard Genet de paratextos, esto de paratexto como texto que nos permite acceder a otros textos, aquello por lo cual un texto se hace libro, y estas cosas que no forman parte del cuerpo central, pero lo presentan, aseguran su existencia y recepción. Y ese último punto me parece interesante, que tengo el libro como cuerpo central, tengo los paratextos que presentan, aseguran su existencia y la recepción. Y en esta lógica de paratextual de Genet, profundizando mínimamente en términos de esta charla, epitextos como la cosa que pasa por fuera del libro y los peritextos como la cosa que pasan dentro del libro. Nos quedamos en la búsqueda de los peritextos, ¿no? Pero primer lugar paratextual importante, el título, el primer diferenciador. Bueno, esto es algo que yo tengo en la cubierta, pero que es lo que primero llama la atención, pero como es lo primero, no tiene que ser lo único. Tengo la contratapa como lugar también paratextual donde puedo generar una instancia de conversación y de diferenciación. La reseña, cita, biografía, extracto, marca editorial, foto de autor, título de nuevo. Entonces tengo acá otro paratexto que se habilita, que es la contratapa. Tengo la solapa como otro paratexto que también me habilita el rol del bien comercial inserto en los mercados de consumo. La biografía del autor, un extracto, la reseña, la foto misma del autor. O tomando otro ejemplo de solapa, a propósito es sobre el mismo libro, como para que vean cómo esto es flexible. En la otra solapa tengo el catálogo editorial. Entonces acá empiezo a tener diferentes cuestiones que son interesantes para entender las diferentes funciones de los paratextos. La sobrecubierta, esta cosa que recubre el libro y tiene casi todos los otros epitextos, y el lomo, otro gran peritexto que funciona en el libro, que tiene la marca editorial, autor, título. Todos estos son diferentes paratextos que se complementan, por ejemplo, banda promocional, pero sobre todo este es el que yo quiero profundizar, que es el de la cubierta. La cubierta, que puede incluir el título, ilustración, colección, editorial, autor, foto y más. Este gran elemento diferenciador. Entonces, en la lógica del paratexto cubierta, lo que me gustaría pensar es estas diferentes dimensiones que habilitan a la cubierta como gestor del contacto, como rol en el mercado de consumo y, por ejemplo, entendiendo la cubierta desde la diferenciación. Entonces acá ya voy a dimensiones propias del marketing. Se tiene la cubierta como el primer contacto y la carta de presentación que tiene el libro con el público. Y acá la diferenciación se da con muchas cosas, con la marca editorial reconocida, con editor de nombre, diseño del producto, estrategias de precio, catálogo diferenciado, diseño de cubierta. Entonces, desde la comercialización, desde el rol del libro como habilitador, la cubierta funciona como el gran elemento diferenciador. Tomando otra dimensión del marketing, generando la identidad, que profundiza el rol de la diferenciación. Pero no solo es una función identitaria, sino que remite la función nominativa y a su vez define el perfil de la editorial y del libro particular. Entonces acá tengo algo que lo diferencia, algo que lo hace identitario en términos de único. Entonces,
profundizando también estas cuestiones de la búsqueda del marketing editorial, la demanda. Entonces yo tengo a la cubierta, tengo al libro, ¿y cómo lo trabajo desde la demanda? Bueno, conocimiento del mercado, identificación de posibles públicos y lectores, entender los comportamientos, qué desean, cuáles son las expectativas de estos lectores, mapear todos estos comportamientos, es cómo usa un libro, cuándo lo usa, cómo, dónde lo lee, cuándo, cómo lo compra, cómo decide entre varios libros, qué le gusta, qué no, qué diseño lo trae y más. Entonces acá hay como pequeños lugares donde en todos puedo ir martillando para ir encontrando diferentes habilitadores en esto de el rol de la cubierta como gestor de contacto. Terminando, tengo también el rol en lo contrario de la oferta. Entonces, yo desde la oferta, como generador de bienes culturales, puedo generar propuestas de valor. Entonces, mi propuesta de valor haciendo el libro desde la oferta es una ventaja competitiva. Cuanto más especializada es mi oferta, de una editorial se denomina de concentración, tiende a ser como más específica, y cuanto más variada se considera más generalista. Las últimas dimensiones que traigo en esta conversación es el rol de la cubierta como un mecanismo de marketing editorial en el catálogo, porque todo libro se inserta en el ecosistema de otros libros. Entonces esto genera visibilidad, genera fidelidad del lector, da presencia, da previsibilidad. Entonces ven que en diferentes lugares, en diferentes cuestiones que puede ser un producto y un bien de consumo, hoy tomamos el libro. Y por último, para terminar, todo esto confluye en la presencia del libro en el punto de venta. Y acá es donde se juega como el partido final del libro, diferenciándose, captando la atención de los compradores potenciales en contraposición con la competencia. Acá me meto en la mesa de la librería, un libro contra otro, y es la cubierta como el principal habilitador. Uno a veces va a buscar el título puntual porque sabe lo que quiere, pero uno muchas veces también tiene que entender de qué se trata desde la lógica de la temática y el género a través de estas cosas que te identifican rápidamente. Y sobre todo, y este es el punto donde cierro, este libro inserto en el mercado de consumo, inserto en la librería, influye en la decisión de compra, diferencia el libro de la oferta de la competencia, pero sobre todo esto habilita un montón de posibilidades que voy desde lo técnico, de lo que dije de esta cosa de puedo generar un montón de cuestiones desde el diseño, puedo usar muchas de las dimensiones del marketing, puedo usar un montón de dimensiones desde la lógica de la sociosemiótica y entender esto del análisis sociodiscursivo en un paratexto muy, muy puntual, que es la cubierta del libro como gran posibilidad para el diseñador para expresar y sobre todo ser el gran impulsor del libro que se articule bien en un mercado de consumo. Así que esa es mi propuesta, espero les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Seguramente vamos a poder conversar más después, pero bien, quiero dar paso a la última disertación de esta sesión, que es justamente Valeria Scalicia, que acaba de comentar en el chat, y titula El diseño de libros digitales y los procesos de autopublicación. Quiero aprovechar hasta que Valeria prenda su cámara, de pedirles por favor si tienen preguntas y comentarios, que los escriban en el chat para que después podamos compartirlo con los autores. Em, Valeria. Valeria creo que está conectada, pero... Bien. Creo que Valeria debe estar con algún problema. Ahora sí, perdón, pero me había quedado sin señal antes y se ve que volví a entrar y no estaba habilitado. Ya comparto mi Vale. presentación. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, ahí se ve bien. Y bueno, para cerrar esta ponencia, que bueno, súper interesantes todos los disertantes, yo a raíz de mi investigación también de tesis de maestría que está en proceso, hice un apartado sobre lo que es indagar en el diseño de libros digitales y los procesos de autopublicación, un tema que surge a raíz de la investigación que estoy haciendo sobre el libro objeto para la maestría. En realidad un poco sobre lo que les voy a estar contando
es que, bueno, a raíz de los cambios, ¿no?, introducidos por las tecnologías, y acá creo que la presentación que hiciste recién, Martín, me vino como al hilo, ¿no? Porque contaste toda la historia, todo el proceso, y yo estoy como ahora viendo esto desde lo actual, ¿no? Y cómo todos estos cambios que introdujo la tecnología del conocimiento y de la información en el mundo editorial, básicamente orientado al diseño de publicaciones digitales, hace que estos nuevos formatos, ¿no?, alteren las prácticas asociadas tanto a la lectura como al uso del libro, obligando así obviamente a la industria editorial a adaptarse a lo que son estos nuevos modelos. Si nosotros estamos hablando de mercado editorial, esto implica obviamente incluir al libro digital. Hoy en día no podemos dejarlo afuera. Pero también acá se plantea el tema de modificar hábitos, ¿no?, que nosotros tenemos adquiridos hace tantos años. No es algo radical, no es algo, y de hecho, bueno, hace muchos años que se viene hablando de esto y sin embargo el libro en papel sigue existiendo. Según algunos autores, la fidelidad al libro electrónico, ¿sí?, vamos a estar como pasando en esta etapa un poco entre uno y otro, por el momento parece que se debe solamente a lo que tiene que ver con una reproducción idéntica al libro de papel. Si bien las sociedades occidentales han ido como reforzando todo lo que tiene que ver con la creación de redes y la transmisión y la articulación del conocimiento, estos cambios introducidos hacen que los actores que empiezan a intervenir sean mucho más participativos, más colaborativos y más predispuestos al intercambio. Entonces, esto dentro del sistema editorial configura un nuevo concepto de libro. Es un libro mucho más social, es un libro mucho más descontextualizado y mucho más heterogéneo, que obviamente influye en lo que es nuestra idea original, ¿sí?, del libro impreso. Para nosotros el libro impreso, como recién mostraba y contaba Martín, está instalado en el inconsciente colectivo. Primero, ¿por qué? Porque es un objeto inconfundible, ¿sí? Y es inconfundible gracias a su invariabilidad. Nosotros hace prácticamente 500 años que venimos viendo al objeto libro de la misma forma. Y aunque la industria introdujo algunos cambios que tienen que ver por ahí con la composición, con la presentación, con los materiales, con el diseño, la aparición de la lectura digital produjo una variable muy significativa que tensionó obviamente al soporte tradicional. A estos cambios se suma un poco la temática en la que ahonda esta parte de la investigación, que es el surgimiento de la autopublicación. La autopublicación para algunos autores está vista como algo de baja calidad, algo que sobreabunda, que banaliza la producción de contenidos, pero esto es todo desde un punto de vista bastante elitista, ¿no? Pero lo cierto es que la cantidad de libros, gracias a esto, sigue aumentando. Lo que nos tenemos que preguntar, y por ahí un poco acá, lo tenemos un poquito más arriba, estaríamos entrando por ahí en las preguntas. La investigación esta no está todavía concluida, con lo cual vamos a quedarnos con algunas conclusiones, pero preliminares. Es cómo impacta en el diseño gráfico, ¿sí?, las publicaciones digitales, la ausencia, ¿sí?, de un profesional idóneo. O sea, si hablamos de autopublicación, hablamos de una persona que hace todo el proceso. Entonces, ¿cómo termina siendo ese producto que obviamente no tiene quizás todo el expertise requerido? ¿Y cuáles deberían ser estos nuevos elementos que el libro necesita para ser más que una simple traducción del libro objeto, del libro impreso? Las grandes empresas del mercado editorial no son ajenas a esto, lo tienen muy en cuenta, y todo lo que es el desarrollo tecnológico digital facilita el entrecruzamiento entre la lectura y la escritura, sí, con una lógica muy similar a la que ellos plantean como una lógica del servicio. Entonces, la autopublicación sí se termina convirtiendo en una oportunidad para los autores emergentes, que no pueden acceder a la industria editorial por un sistema de curadurías que se impone desde hace muchos años. Sumado a esto, y un poco también el factor desencadenante, es que estas plataformas, las plataformas digitales básicamente,
hicieron que los jóvenes ¿sí? encontraran un espacio para hablar de los libros, para hablar de sus libros, y crearan comunidades, comunidades de lectores activos, capaces de llegar a generar una red de fans. ¿Sí? Son todas estas sagas que muchos quizás conocemos, leímos, Harry Potter, bueno, que se han viralizado de tal manera que construyeron estas comunidades. Estas comunidades también se convierten en un actor más dentro de la cadena editorial. Las reseñas que hacen estos jóvenes, llamados o conocidos como bookfluencers, participan ¿sí? dentro de lo que es todo el marketing y la comunicación de los libros. Y en estas reseñas que hacen sobre sus libros favoritos y sobre sus lecturas, que obviamente alimentan al mercado editorial, rara vez, y acá aparece lo significativo, ¿no? y la diferencia entre lo digital y lo físico, estas reseñas que se hacen de forma virtual y digital, rara vez son sobre libros digitales, ¿sí? Estos libros que se reseñan son libros físicos, son libros de papel. En estos videos los bookfluencers los muestran, les sacan fotos, muestran sus bibliotecas, los libros que tienen por leer. Entonces, hay acá como una dualidad muy interesante. Es así que el libro objeto, ¿sí? O sea, en estas comunidades lo que pasa es que si bien hace mucho que se advierte o se llama a que el libro físico, no el libro impreso, tiende a desaparecer a raíz del libro digital, bueno, no. Ese concepto acá queda obsoleto, pasa todo lo contrario. El libro físico sigue siendo un objeto, ¿sí? Un objeto codiciado para estos jóvenes, que emerge sí desde esta virtualidad, pero que cobra vida fuera de la web, en ferias, en presentaciones y en charlas. De esta manera, ¿sí? los jóvenes se suman a este mercado. Estos jóvenes transitan entre lo mediático y lo real y logran influenciar así a muchos consumidores. Y establecen así una relación con las editoriales, que no solo hacen que sus prácticas sean monetizadas, sino que también hacen que sean un poco más tirantes entre lo que son las opiniones publicadas y las opiniones reales. El escenario actual, ¿sí? que plantean las redes sociales, cruzado con la lectura, es entonces este lugar que propicia la generación de nuevas prácticas profesionales para jóvenes que pueden vincular el saber, ¿sí? y sus habilidades mediáticas con la industria editorial. Y esto da pie a esta autonomía y otorga canales de comunicación que determinan el acceso a espacios de trabajo y a roles protagónicos dentro de la cadena editorial. Así el mercado editorial, en este sentido, empieza a encontrar nuevos interlocutores, ¿sí? Y este espacio es ideal para hablarle a los jóvenes, para hablarle a un público que está en constante aumento. Entonces, esta trayectoria que van adquiriendo los bookfluencers transformaron en la última década el campo editorial. Y obviamente dieron márgenes a acciones significativas que inciden en la circulación, en la intervención, en la construcción de catálogos, ¿sí? en las estrategias comunicacionales de las editoriales. A su vez, estos idas y vueltas lo que generan es que la industria tenga como un ida y vuelta entre lo que son los proyectos individuales, los proyectos que tienen su origen en la editorial, y los proyectos que son autogestionados. O sea, permite esta digitalización el ingreso de actores nuevos al mercado. En este sentido, ¿sí? y ya con esto voy cerrando lo que investigué hasta ahora, la autopublicación, ¿sí? según Cordón García, como lo dice ahí en la presentación, este autor dice que es uno de los factores más disruptivos después de la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite, es la primera vez que nos permite que la comunicación escrita no dependa de la voluntad ajena, ¿sí? no dependa de una editorial, sino de la capacidad y de la voluntad propia que el autor tiene para autogestionarse.
Estos procesos de autopublicación, de nuevo, ¿no? Lejos de ser una amenaza para la industria editorial, colaboran con el crecimiento de la misma, inciden en que la economía de este sector siga creciendo. Y no colaboran solamente en lo que es la publicación o la creación de libros digitales, sino que estas autopublicaciones muchas veces terminan siendo impresas. También esta forma de autopublicación, ¿sí? No tiene ningún tipo de impedimentos. Para publicar un libro y distribuirlo al mundo de forma casi inmediata, hoy en día solo es necesario tener una computadora con acceso a Internet. Y esto hace que se prescinda en un punto, y acá quizás podríamos dejar abiertas estas preguntas y quedarnos reflexionando sobre qué pasa con el no requerimiento de editores, correctores, diseñadores y libreros que necesitamos para que estas obras terminen siendo publicadas. Pero bueno, para concluir, si bien como en este breve resumen podemos ver que hay opiniones encontradas, ¿sí? Hay autores que plantean que la autopublicación marca un punto de inflexión en este ecosistema editorial. La realidad es que las plataformas digitales han fomentado la lectura y crean estrategias de negocio en torno a la autopublicación que se basan en costos reducidos y en una ganancia inmediata de lo que esto genera. Así que creo que, bueno, tenemos como diseñadores el desafío de poder capitalizar esto que está pasando muy o no tan incipientemente en la industria editorial. Muchísimas gracias, Leria. Te agradecemos mucho por tu No, por participación. nada. Bien, quiero dar las gracias a todos los ponentes, nuevamente pedir a quienes están presentes en la sala que realicen sus preguntas en el chat y que podamos comenzar con un breve debate. Igual no tenemos tanto tiempo, pero sí sería buenísimo poder aprovechar la presencia de todos y evidentemente sacar provecho de todo lo que hemos dicho. Si hay algo que es maravilloso de este congreso es justamente la posibilidad de escuchar experiencias, perspectivas y voces de distintas partes de América Latina, lo que nos permiten entender, por supuesto, las similitudes y diferencias que tenemos, pero sobre todo cómo nos podemos enfrentar a una realidad que evidentemente cada día es más desafiante, eh, en torno evidentemente a lo editorial, pero en torno al diseño en general. Y quizás ahí va una de mis primeras preguntas y quisiera abrirla a todos ustedes porque creo que todos han abordado eso y quizás eso nos pueda permitir comenzar a discutir un poco o conversar un poco, que tiene que ver con ¿cuáles son las responsabilidades éticas que tiene el diseño hoy día frente a una sociedad tan compleja y tan cambiante que se debe enfrentar evidentemente a procesos de digitalización, a retos de accesibilidad? Si bien el libro como objeto sigue muy vivo, como bien lo decía Valeria, vivimos también un momento en el que el papel se encareció un montón, los procesos de impresión también, etcétera, 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 y también hay una suerte de sectores excluidos si es que no existen políticas estatales que no van a tener acceso al libro. Em, Esa puede ser mi primera pregunta, abierta a todos y a quien quiera responderla. ¿Cuáles son las responsabilidades éticas del diseño editorial en este tiempo? No sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Si me permites, Andrés, Por yo creo favor. que es una pregunta muy, muy interesante, sobre todo porque empezamos a tener como un contexto diferente hoy en día, ¿no? Algo que no lo hemos topado en esta sala, pero que seguramente se la topó desde lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y es algo que nos llega mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablábamos de nuestro proyecto con Claudia, factores que influyen muchísimo en la parte ética es inclusive desde la construcción del material y saber cómo respetar ese contenido, ese cuento transformado. Yo creo que ese es un punto
muy fuerte en el diseño editorial sobre la ética, ¿no? Respetar el autor. Cuando hablaba también al final Valeria sobre la autoproducción, todo eso, ¿no? ¿Qué nos atañe como diseñadores que se pueda diseñar, que se pueda llevar a una publicación, más ahora con estos nuevos medios que facilita sin duda la producción y la difusión? Entonces, yo considero que es algo que es muy complejo de manejarlo. Aquí muchos de nosotros somos docentes universitarios. La Universidad Católica tiene una clase especial de ética, por ejemplo, en la que se le pone mucho énfasis en eso, ¿no? En que el trabajo sobre todo sea ético, cuidar muchísimo esto, porque como decía al inicio, estamos tan rodeados de nueva tecnología, de sobreinformación, de muchas cosas alrededor que nos pueden hacer perder ese rumbo. Genial. Muchas gracias, Guillermo. No sé si alguien más piensa algo. Has tocado un tema que es fundamental en este tiempo y que tiene que ver con el respeto de la autoría. Em, y justamente, Valeria, tú hablabas de la autopublicación. Gracias. Cuidamos al autor, lo exacerbamos. Hay que saber situar al autor y decirle a qué debe dedicarse o a qué no debe dedicarse. ¿Cómo lidiamos con la autoría en un tiempo como el actual? Es quizás uno de los temas. Sí entendemos que tenemos que respetar los derechos de autor, pero ¿cómo lidiamos con eso? Exacto, bien, bien. Yo me sumo, bueno, obviamente coincido, Guillermo, 100% y me parece también súper interesante el proyecto que abordan interdisciplinario. Me encantó la propuesta. Y volviendo a esto de la autoría de la pregunta, me queda sumar, sí, creo que estamos como, bueno, el tema de la inteligencia artificial yo no lo abordé en la autopublicación, pero hoy en día podríamos pedirle a una inteligencia artificial que nos escriba un libro y publicarlo, ¿no? Pero si bien no llegué a abordar esa parte, creo que sí, que estos excesos o estas posibilidades de poder hacer tanto a veces nos tienen que llevar a reflexionar, bueno, el cómo lo hacemos. Entonces, es buenísimo que quizás el mercado se pueda abrir, que gente que quizás por cuestiones económicas no tiene la posibilidad de publicar un libro, tenga acceso, lo pueda hacer. Creo que son los menos, ¿no? Los casos virales que alguien desconocido termina siendo un gran autor o publicas libros y se hace famoso, pero bueno, hay casos que lo existen. Creo que bueno, es eso, ¿no? Es como académicos también y un poco como profesores y como estudiantes de esta disciplina, bueno, es poderle transmitir por un lado a nuestros estudiantes y poder también entender nosotros, bueno, cuál es ese punto medio, ¿no? No coartar, no dejar de incorporar las tecnologías y sumar todos los recursos y elementos que tenemos, pero bueno, saber que también eso a veces nos aparta un poco de, bueno, piezas quizás más cuidadas, con más calidad, bueno, bien escritas, en este caso que estamos hablando de libros, bien diseñadas, ¿no? Como ustedes decían, bueno, lectura fácil, con acceso, o sea, seguramente personas no idóneas, bueno, no tienen idea de tipografía, de qué cuerpos tipográficos se leen, para qué edades. Entonces, bueno, ahí seguramente no es en vano y creo que no es casual que la autopublicación, por lo menos desde mi investigación, no esté bien vista. Es algo que pasa mucho, quizás Martín me puede sumar algo en esto, pero en general no está bien vista. Primero porque también es una amenaza para los grandes grupos editoriales. Me sumo un poquito, opino como Valeria, porque digo, este fue el primer año que la autopublicación superó en cantidad de títulos a la publicación tradicional, lo cual es un dato a tener en cuenta, como ya no es algo periférico, sino es algo central. Y la charla que sale siempre, ¿no? En estas discusiones es la inteligencia artificial. Digo, hoy le puedes decir a una inteligencia artificial, escribí un libro como si fuese una cruza de Cortázar y Borges, y lo va a hacer y eso lo autopublico y quién lo escribió una inteligencia artificial, pero se le pedí yo. Entonces, esto de los límites difusos ya termina siendo un problema en una industria que, yo conociendo la industria editorial, es una industria como muy pequeña y cada vez más de nicho. Un libro que vende 1000 ejemplares es un éxito. Y en cualquier otra, no sé, un video que tiene 1000 reproducciones en YouTube es un fracaso. Cosas que empiezan a configurar escenarios muy diferentes, ¿no? Como hoy el offset, que yo hablaba un poco en eso, en medio del corte hasta hace algunos años, si tirabas menos de 1000, no podías imprimir en esa tecnología.
Y hoy tirar 1000 es una inversión grandísima. Lo que decías vos, Andrés, del papel, no hay papel, las imprentas te cobran lo que quieren, no lo vendés, desaparece y termina siendo saldo en las librerías. Acá en Argentina, calle Corrientes es el lugar de las librerías de saldo. Con lo cual es un escenario como cada vez más de nichos y más fragmentado. Entonces yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dice Valeria, el rol de autopublicación como un valor en sí mismo. Y los grupos editoriales en esto también de la fusión de empresas que van fagocitando y cada vez más generalista y menos de nicho, me parece que es súper interesante que saltar a los grupos, seguir directo a publicar y llegar al lector. Genial. Puede ser interesante, pero ¿y dónde llega el rol de los profesionales del diseño, digamos? ¿No? O sea, porque un autor individual muy difícilmente va a poderle pagar a un diseñador profesional. Ahí nos quedamos o realmente nos planteamos algo muy punk y el do it yourself y evidentemente nos estamos enfrentando a muchísimos retos que tienen que ver con una realidad que evidentemente es muy dinámica y eso lo hablábamos hace algunas sesiones justamente con Martín. Pero ¿cómo nos enfrentamos a eso? Diana, no sé si tú tienes alguna idea al respecto. ¿Cómo nos enfrentamos a la realidad de un panorama editorial tan complejo como el que estamos viviendo hoy? Bueno, pues realmente desde nuestra perspectiva y la experiencia que hemos tenido con este grupo de estudio en procesos editoriales, lo que hemos tratado es que justamente desde el proceso formativo del arquitecto, que aparentemente tendría poco que ver con el editorial, sino que nosotros en la construcción, los edificios, podamos realmente sensibilizar al estudiante de la importancia, pues como estos productos editoriales desde la parte ética que mencionaban ahora y también pues como de todo el valor que tiene esa producción gráfica. Yo creo que realmente verlo no como una disciplina separada, sino que realmente todos esos procesos académicos de muchas otras disciplinas necesitan de esos procesos editoriales para divulgarse, no necesariamente en formato libro, que justamente eso lo vimos en varias presentaciones, sino que pueden haber pequeños productos que pueden tener ya un alcance general. Entonces creo que es también abrir la mente como a desligarnos un poco de la idea tradicional de lo que son los procesos editoriales para que eso permita que los estudiantes también se acerquen de diferentes maneras y le den el valor, pues que como profesionales posteriormente una vez salgan de la academia. Genial. No, agradecerles mucho. Lamentablemente el tiempo siempre es un tirano, pero creo que justamente el habernos dado tiempo para escucharnos y para compartir lo que estamos haciendo desde las universidades en las que estamos trabajando o desde iniciativas privadas, creo que siempre, siempre, siempre es enriquecedor. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, pues para mí este tipo de espacios siempre son no solamente espacios de aprendizaje, sino también espacios de crecimiento, y además de darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos que fortalecer las redes de trabajo y de contactos, y que y bueno, y eso es algo que hay que agradecerle, por supuesto, a la Universidad de Palermo por abrir este congreso básicamente a toda Latinoamérica y poder generarnos esta suerte de sinergias que son sumamente interesantes. Quiero terminar agradeciéndole a Nahuel por habernos ayudado, a Alejandra. Como bien saben, no podemos excedernos de las 2 horas, así que agradecerles a todos los ponentes que han estado brillantes con propuestas muy diversas, pero al mismo tiempo muy conectadas, que piensan al diseño en el marco de la sociedad latinoamericana, que creo que cada vez es más urgente pensar desde América Latina. Agradecerles muchísimo a todos, a quienes han estado como participantes también. Espero que pronto podamos reencontrarnos. Les doy un gran saludo y ya nos vemos muy pronto, seguramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias también. Qué gusto a todos. Gracias. Bueno, gracias y felicitaciones a todos. Muy interesante. Lo mismo, hasta luego. Gracias.